Déjame comenzar con una pregunta incómoda. ¿Y si los protestantes terminamos practicando algunas de las mismas cosas que durante siglos hemos criticado? Criticamos a Roma por las indulgencias. Criticamos la veneración a María y a los santos cuando entendemos que puede ocupar un lugar que solamente le corresponde a Cristo. Criticamos la autoridad que los católicos reconocen en el Papa. Hablamos de sola escritura. Decidimos que Cristo es suficiente. Pero entonces aparecen nuestras propias versiones. Dinero a cambio de bendición. Líderes que parecen intocables. Pastores y apóstoles que nadie puede cuestionar. Profecías que colocamos prácticamente al nivel de la Biblia. Objetos ungidos. Plataformas convertidas en imperios. Y figuras cristianas que defendemos incluso cuando sus actos contradicen las Escrituras. Entonces la pregunta de hoy es fuerte. ¿Eliminamos los ídolos o simplemente les cambiamos el nombre? De eso vamos a hablar hoy. Cuando estudiamos la Reforma Protestante, uno de los temas que inmediatamente aparece es el tema de las indulgencias. Martín Lutero reaccionó fuertemente contra un sistema religioso donde el dinero llegó a mezclarse de una manera peligrosa con asuntos espirituales. Y nosotros, como protestantes, miramos hacia atrás y decimos, eso estuvo mal. Y estoy de acuerdo, la gracia de Dios no se compra, el perdón de Dios no se vende, la bendición de Dios no tiene precio. Pero aquí viene la parte incómoda. ¿Qué diferencia existe cuando alguien dice, siembra esta cantidad y Dios abrirá una puerta? Haz este pacto económico y tu hijo regresará. Da esta ofrenda y viene tu milagro. Entrega algo que te duela para demostrarle a Dios que tienes fe. Cambió el vocabulario. Ya no le llamamos indulgencia. Ahora le llamamos semilla, pacto, ofrenda especial, desafío de fe o principio de prosperidad. Pero tenemos que preguntarnos, ¿no estaremos cayendo nuevamente en una mentalidad transaccional con Dios? Como si yo hiciera algo para obligar a Dios a hacer algo por mí. Eso no es gracia, eso es comercio religioso. Y quiero aclarar algo, porque tampoco quiero irme al otro extremo. Dar no está mal. Las iglesias necesitan recursos, hay misioneros que necesitan apoyo, hay personas necesitadas, hay ministerios que realizan trabajos extraordinarios. La Biblia enseña generosidad. El problema comienza cuando la generosidad deja de ser adoración y se convierte en una transacción. Cuando prácticamente se le dice a la persona, tú das esto y Dios te debe aquello. Ahí tenemos un problema. Porque Dios no es una máquina espiritual donde tú introduces $100 y automáticamente sale un milagro. Y esto se vuelve todavía más doloroso cuando la persona está desesperada. Una madre con un hijo enfermo. Una persona que perdió su empleo. Alguien tiene cáncer, un matrimonio destruyéndose, y aparece alguien diciéndole, este es el momento de sembrar. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque cuando utilizamos el dolor de una persona para obtener dinero, ya no estamos ministrando su desesperación. Estamos monetizando su desesperación. Y eso hay que decirlo. Ahora entramos en una parte todavía más incómoda. Los protestantes llevamos siglos criticando ciertas prácticas católicas relacionadas con María, los santos y el Papa. Y hago una aclaración importante. Sé perfectamente que la Iglesia Católica distingue teológicamente entre adorar a Dios y venerar a María o a los santos. Pero desde la perspectiva protestante, muchas veces hemos cuestionado cuando esa veneración puede terminar otorgándole a una figura religiosa una posición que entendemos que solamente debería ocupar Cristo. Perfecto. Pero ahora viene la pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Porque nuestros ídolos no necesariamente tienen que ser estatuas. A veces tienen micrófonos. A veces tienen una iglesia de 10,000 personas. A veces tienen millones de seguidores. A veces los llamamos pastor, profeta, apóstol, maestro o evangelista. Y aquí aparece nuestra contradicción. Nosotros criticamos al católico porque, según nuestra perspectiva, sigue demasiado al Papa. Pero después aparece un pastor exitoso, un apóstol famoso, o un predicador reconocido y no permitimos que nadie lo cuestione, aunque esté haciendo algo incorrecto. Aunque haya evidencia de comportamientos que no corresponden con las Escrituras, aunque esté manipulando personas, aunque esté utilizando dinero incorrectamente, aunque su conducta pública contradiga lo que predica, siempre aparece alguien diciendo, no lo toques, no lo juzgues, no hables del ungido, Dios se encargará. Y algunas veces llegamos todavía más lejos. Protegemos al líder, encubrimos sus actos y atacamos a la persona que se atrevió a denunciarlo. Entonces tenemos que ser consistentes.
No podemos criticar una estructura religiosa porque creemos que coloca demasiada autoridad en un hombre y después construir nuestra propia versión evangélica del mismo problema. Porque sola escritura significa precisamente esto. Hasta el pastor tiene que someterse a la palabra. Hasta el apóstol tiene que someterse a la palabra. Hasta el profeta tiene que someterse a la palabra. No es la Biblia la que se somete al líder. Es el líder quien se somete a la Biblia. Y si para proteger a mi predicador favorito tengo que ignorar la escritura, justificar lo injustificable o encubrir comportamientos incorrectos, quizás ya no estamos hablando de honra, quizás estamos hablando de idolatría. Si este tipo de conversación te ayuda a pensar y examinar tu fe con mayor profundidad, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y comparte este video. Tenemos que crear conciencia dentro del pueblo de Dios, incluso cuando la conversación sea incómoda. Porque aquí no se trata de atacar una iglesia o una denominación. Se trata de algo mucho más importante, que Cristo y su palabra permanezcan en el centro. Vamos a continuar. Hay otro ídolo que estamos viendo mucho, la experiencia. Yo lo sentí. Dios me dijo. Yo tuve una revelación. Yo tuve un sueño. Muy bien, pero hay una pregunta que siempre tenemos que hacer. ¿Está de acuerdo con la palabra? Porque una experiencia espiritual jamás puede convertirse en una autoridad superior a las Escrituras. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. Y cuando una supuesta revelación ya no puede ser examinada bíblicamente, hemos creado otra autoridad. Y eso también es peligroso. Porque entonces ya no estamos diciendo, la Biblia dice, estamos diciendo, este hombre dijo que Dios dijo. Y esas dos cosas no son iguales. Hay otro ídolo moderno que pocas veces mencionamos, el éxito. Hemos llegado a pensar que si una iglesia tiene miles de personas, necesariamente Dios la está respaldando. Si un predicador tiene millones de seguidores, debe tener razón. Si alguien tiene una plataforma enorme, debe tener una unción especial. No necesariamente. Los números pueden medir alcance, pero los números no miden fidelidad. Una iglesia puede estar llena y estar predicando un mensaje vacío. Y una iglesia pequeña puede estar haciendo un trabajo extraordinariamente fiel. El peligro comienza cuando convertimos el crecimiento en nuestra principal evidencia de aprobación divina. Entonces comenzamos a modificar el mensaje para mantener la audiencia. Evitamos ciertos temas. Convertimos el culto en espectáculo. Transformamos al pastor en celebridad. Y poco a poco, sin darnos cuenta, la cruz deja de ser el centro y el escenario ocupa su lugar. Y aquí viene otro que probablemente incomode a algunos. También podemos convertir la política en un ídolo. De derecha o de izquierda, republicano o demócrata, conservador o progresista. Cuando comenzamos a justificar a nuestro candidato cosas que condenaríamos inmediatamente en el candidato contrario, tenemos un problema. Cuando nuestra identidad política comienza a determinar nuestra interpretación bíblica, algo está fuera de orden. El cristianismo puede participar en política, debe preocuparse por su sociedad, puede votar, puede defender ideas. Pero ningún político murió en la cruz por nosotros. Ningún partido político resucitó al tercer día. Y ningún movimiento político merece la lealtad que solamente le corresponde a Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos si algo se está convirtiendo en un ídolo? Hazte preguntas sencillas. ¿Qué persona no permitió que nadie critique? ¿Qué líder defiende aunque sé que está equivocado? ¿Estoy dispuesto a ignorar un pecado solamente porque lo cometió alguien que admiro? ¿Condenaría el mismo comportamiento si lo hiciera un líder de otra iglesia? ¿Estoy buscando a Dios o solamente lo que Dios puede darme? ¿Mi fe depende de recibir el milagro? ¿Estoy siguiendo las Escrituras o estoy siguiendo la interpretación de una persona porque admiro demasiado a esa persona? Porque a veces creemos que hemos eliminado la idolatría porque eliminamos las imágenes, pero dejamos intacto el corazón. Y el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria de fabricar nuevos ídolos. Quitamos uno y levantamos otro. Por eso este video no es un ataque contra los católicos. Tampoco es un ataque contra los evangélicos. Es una invitación a examinarnos nosotros mismos. Porque es muy fácil señalar a otra tradición religiosa y decir, ellos tienen ídolos. Ellos siguen demasiado al Papa. Ellos veneran demasiado a sus figuras religiosas. Pero quizás antes de señalar hacia afuera, tenemos que mirar hacia adentro. Porque podemos criticar a María y a los santos mientras convertimos a nuestros propios predicadores en celebridades intocables. Podemos criticar la autoridad del Papa
mientras seguimos ciegamente a un pastor, profeta o apóstol, aunque sus acciones contradigan las Escrituras. Podemos criticar las indulgencias del siglo XVI mientras construimos nuestras propias indulgencias en el siglo XXI. Y podemos decir sola Escritura con nuestra boca mientras nuestras acciones dicen sola Escritura, excepto cuando contradice a mi líder favorito. Entonces quizá la verdadera reforma que necesitamos hoy no comienza señalando hacia Roma. Quizás comienza mirando hacia nuestras propias iglesias. Y todavía más cerca, mirando nuestro propio corazón. Así que te dejo con esta pregunta. Si mañana Dios quitara de tu vida al predicador que admiras, el líder que defiendes, la experiencia que buscas, la prosperidad que esperas y hasta el milagro que llevas años pidiendo, ¿Cristo seguirá siendo suficiente para ti? Porque si Cristo no es suficiente, entonces tenemos que preguntarnos, ¿a quién estamos adorando realmente? Soy el Dr. Pablo Colonieves. Esto es IDTV. Informa, despierta. Y recuerda, aquí no venimos a calmar mentes, venimos a despertarlas.